continuar con el avance de la materia. Ya la clase anterior les anuncié de que vamos a referirnos a la respuesta inmune innata. Vamos a conglomerar todo lo que hemos avanzado en este tema. A un inicio, volver a recordar y reiterar lo que he estado repitiendo desde el primer tema. El sistema inmune, de acuerdo a su respuesta, de acuerdo a su acción, se divide en innata y adaptativa. La innata es inmediata, se produce en horas a lo sumo. Es menos específica, en sí es inespecífica, no tiene memoria, es universal, todos lo tenemos. La adaptativa es lenta, se llama también adquirida. Se da en días, es con memoria, es específica. Si hacemos una diferencia, la inmunidad innata es menos específica y la adaptativa o adquirida es más específica. La respuesta inmune innata es redundante y especializada también, porque existen células que reconocen al antígeno por medio de patrones específicos de su membrana celular. En la respuesta inmune innata confluyen varias acciones, participan las barreras primarias, las secundarias, hemos visto que participan las citocinas, intermediarios del sistema inmune, participa la inflamación, las proteínas del sistema de complemento. En este esquema podemos apreciar cuando un huésped en sí, nuestro organismo es atacado por bacterias, parásitos, virus, ya ha logrado provocar la infección, defiende en nuestro organismo las células leucocitarias sin memoria, los neutrófilos, la primera línea de defensa, los macrófagos que se tornan en células presentadoras de antígeno, los eosinófilos, basófilos, los mastocitos que inician el proceso inflamatorio porque liberan la histamina. Los virus provocan la liberación de interferones, participan también las proteínas del sistema de complemento, las células dendríticas como células presentadoras de antígeno y finalmente actúan las natural killer, las células asesinas. Recordarles que las células del sistema inmunológico son de la serie mieloide y también de la serie linfoide cuando no tienen memoria, las vírgenes. Refiriéndonos a las etapas de la inmunidad innata y la adquirida, la inmunidad innata, cuando en esta solo participan las barreras naturales, o sea, la primera línea de defensa, se efectúa en un tiempo de más o menos 0 a 4 horas. Y esas barreras naturales en muchas ocasiones provocan la remoción del agente infeccioso. Si en esa primera etapa, con intervención de las barreras naturales, o sea, las barreras primarias, no se remociona el agente infeccioso, continúa la inmunidad innata en un tiempo de más o menos de 4 a 96 horas, se produce una interacción con los presentadores o con los patrones específicos de los antígenos. Se inicia el proceso inflamatorio, participan las proteínas del sistema de complemento y se produce la remoción del agente infeccioso. La inmunidad adaptativa en una tercera etapa se efectúa en un tiempo de más de 96 horas. En este proceso de la inmunidad adaptativa o adquirida, se transporta al antígeno, o sea, las células presentadoras de antígeno que han engullido al antígeno, se dirigen a los tejidos linfoides, a los ganglios linfáticos. Ahí se produce la interacción de esas células presentadoras de antígeno con los linfocitos T y B. Estos linfocitos T y B, una vez que han sido activados, ya tienen memoria, se dirigen a la médula ósea donde van a proliferar, se van a diferenciar hasta células efectoras. Se produce la inmunidad humoral y la celular y también se produce la remoción del agente infeccioso. En relación a la respuesta inmune innata, ¿cómo se efectúa? En un inicio intervienen
Cuando el ataque solo es en el epitelio, se produce la defensa de superficie. En la defensa de superficie, que constituye la primera línea de defensa para prevenir las afecciones que están atacando a la superficie de la mayoría de las enfermedades infecciosas, la superficie de nuestro organismo, la piel, las mucosas, tienen sistemas de defensa físicos, químicos y biológicos que hemos referido. Por ejemplo, a nivel nasal, intestinal, en las mucosas se secreta inmunoglobulina A, que destruyen ya algunos antígenos y hacen que haya defensa en la superficie de las mucosas. En este esquema podemos apreciar a las barreras naturales y la protección contra la infección. Cuando un agente infeccioso, un antígeno, se adhiere al epitelio, intervienen las barreras físicas, químicas y biológicas en el proceso de protección contra la infección. Interviene la flora normal, intervienen factores químicos locales como ácidos grasos antibacterianos, lisocimas, transferrina, lactoferrina, defensinas, etc. Factores físicos como la descamación, secreción, oscilaciones ciliares, movimiento peristáltico, participan en la protección contra la infección. Y también existen algunos fagocitos, especialmente a nivel alveolar. Cuando logra atravesar el patógeno al subepitelio, también nuestro organismo tiene protección. En este proceso actúan los péptidos de las proteínas del subepitelio, hay proteínas antibacterianas, los fagocitos también intervienen en el proceso y las células T, B que son vírgenes. Cuando se produce la infección local en los tejidos ya participa la segunda línea de defensa, las células fagocíticas. Como primera línea los neutrófilos, los macrófagos, las células dendríticas, los eosinófilos, basófilos, mastocitos, las natural killer y participa el sistema de complemento. Y se inicia el proceso inflamatorio. La respuesta inflamatoria, como ya le hemos referido, cuando se inicia el proceso infeccioso, en un inicio no se produce la inflamación, no se manifiesta. La primera reacción de la inflamación se da en un tiempo de 12 a 24 horas. Y la respuesta inflamatoria constituye una serie de reacciones que atraen a las células, a este foco infeccioso, atraen a las moléculas inmunitarias, se producen compuestos quimioatractantes en esa zona, tratando de desinfectar esa lesión, y hay un mayor aporte sanguíneo, aumentan las células de defensa, consumen mayor cantidad de oxígeno. Se producen los 5 signos que hemos citado, ¿sí? ¿Cuáles serán? ¿Se acuerdan? Tumefacción, ya. Calor, rubor, dolor cuando ya participa el sistema nervioso. Y finalmente pérdida de la función. Los 5 signos se producen como la respuesta inflamatoria. Pero reitero, esto se da recién en un tiempo de 12 a 24 horas. No es al inicio, cuando ingresa el patógeno, la reacción inflamatoria no se da en ese momento, inmediatamente. Tiene que producirse esta reacción de activación de los basófilos, los mastocitos, para que liberen la histamina y se activen las proteínas del sistema de complemento para que se produzca esa reacción en cascada. Entonces, hay que mencionar que la respuesta inflamatoria se da y aumenta la permeabilidad vascular, aumenta la migración transendotelial de los leucocitos. Hemos visto este esquema nosotros de la respuesta inflamatoria cuando me he referido a la inflamación. Simplemente volver a reiterar algunos aspectos importantes. Cuando hay un foco infeccioso bacteriano ya introducido en nuestro organismo, se activan las proteínas del sistema de complemento.
fundamentalmente para el proceso infeccioso, aumentan y se activan las proteínas del sistema de complemento C3A, C5A, que actúan como anafilotoxinas que van a activar a los mastocitos para que estos liberen la histamina e inicien el proceso infeccioso por la vasodilatación. Asimismo, al activarse las proteínas del sistema de complemento, las opsoninas C3b, C3b inicial, opsonizan a ese agente bacteriano y los macrófagos los engullen, facilitan el proceso de fagocitosis. Asimismo, las proteínas del sistema de complemento actúan como quimioatractantes para hacer que los neutrófilos se dirijan en gran cantidad al foco infeccioso. Asimismo, los macrófagos que han ingerido a ese agente patógeno liberan mediadores químicos como las interleuquinas, el factor de necrosis tumoral, las interleuquinas 1, 6, factor de necrosis tumoral, que aumentan las moléculas de adhesión, aumentan la permeabilidad vascular y se produce la respuesta de la fase aguda de la inflamación. El sistema de complemento, lo hemos referido, proteínas, glucoproteínas, que cuando se inicia un proceso infeccioso producen una reacción en cascada, una cascada biológica para eliminar el patógeno de la circulación. Se efectúa existen tres vías del sistema de complemento, hemos referido, la clásica, la alternativa, la vía de las lectinas. Todas ellas confluyen hacia la proteína del sistema de complemento C3 convertasa, que a través de la activación de las proteínas del sistema de complemento C3A, C5A, actúan como anafilotoxinas, como mediadores de la inflamación. A través de la proteína del sistema de complemento C3b, actúan en el proceso de opsonización para la remoción de los microorganismos, lo que potencia la respuesta de los linfocitos B. A través de las proteínas del sistema de complemento activadas, la C5b, la C6, la C7, C8 y C9, forman el complejo de ataque lítico de membrana para destruir totalmente a la célula infectada o a ese complejo antígeno-anticuerpo formado en el proceso de defensa inmunitaria. Y también les he mencionado que cuando disminuye en nuestro organismo algunas de estas proteínas, especialmente estas últimas, la C5b, C6, C7, C8, C9, cuando disminuye en nuestro organismo, no se llega a formar el complejo de ataque lítico y no se elimina el complejo antígeno-anticuerpo, y este se deposita en algunas células, órganos que producen reacciones y enfermedades inmunológicas. Por ejemplo, el lupus eritematoso sistémico. El sistema de complemento, como ya he mencionado, el proceso en donde cuando intervienen las proteínas del sistema de complemento desde el 5 hasta el 9, producen la lisis de ese agente patógeno o la célula infectada. O sea, cualquiera de las vías interviene en la opsonización, inflamación, quimiotaxis y lisis. Un resumen más chiquitito del que hemos visto de la vía del sistema de complemento. Las proteínas del sistema de complemento C5A, C3A participan como anafilotoxinas para activar el proceso inflamatorio. La proteína del sistema de complemento C3b es un opsonito, participa en el proceso de opsonización. La proteína del sistema de complemento C3bi y los productos de degradación potencia la respuesta de los linfocitos B para que estos generen la inmunidad humoral. La proteína del sistema del complemento C5b, C6, C7, C8, C9 tienen función de citotoxicidad, lisan totalmente a cualquier célula infectada o al complejo antígeno.
Somente no C5B, certo? Desde el C5B, porque el C5A actúa como anafilotoxina. Además hemos mencionado que cuando se conglomeran y activan hasta el C7, se pega a la membrana de esa célula infectada. Continúa el proceso de activación y llega al complejo hasta el C9, recién perforan la membrana de la célula infectada para producir la lisis total de esa célula dañada o ese agente patógeno. Vamos a referirnos a la activación de las células de la inmunidad innata, fundamentalmente a la activación de los neutrófilos, que constituyen la primera línea de defensa de la inmunidad innata como una respuesta secundaria, y también los macrófagos, que se tornan en células presentadoras de antígenos. Tanto los neutrófilos como los macrófagos en su membrana celular tienen estos receptores de reconocimiento de patrones. Esos receptores actúan con los receptores tipo TOL. Hemos hablado de los TLRS, ¿sí? Actúan con los receptores de la lectina, aquellos que tienen manos en su membrana. Actúan con los receptores Scavenger. Esos receptores Scavenger están constituidos sobre todo por lipoproteínas. A través de esos receptores de reconocimiento, esas células de defensa van a reconocer a patrones característicos de cada tipo de bacterias. Algunas son reconocidas porque tienen receptores formilados, tienen receptores que se unen al fragmento Fc de la inmunoglobulina, tienen receptores que se unen a las quemosinas, tienen receptores que se unen a las citocinas, tienen receptores para el complemento. Entonces, las células de la inmunidad innata, como los macrófagos y neutrófilos, tienen receptores para reconocer al antígeno por patrones específicos de cada grupo de antígenos. Una vez que los reconocen por cualquiera de estos receptores, entonces van a producir citoquinas o citocinas, quemosinas, van a fagocitar, van a producir compuestos que producen la quimiotaxis, liberan enzimas y también van a intervenir en procesos de citotoxicidad adicionado al factor de FC de los anticuerpos, de las inmunoglobulinas. Van a producir ciertos compuestos tóxicos relacionados con el oxígeno. Producen también lípidos bioactivos. ¿Cómo actúan los macrófagos y neutrófilos? Como dije, gracias a esos receptores de reconocimiento de patrones, porque tienen en su membrana receptores de reconocimiento, reconocen los MAP, así se los abrevia, esos patrones moleculares asociados a patógenos. Algunos patógenos tienen lipopolisacáridos, algunos patógenos tienen peptidoglicano, algunos tienen ácido lipoteoico, otros tienen manosa, otros tienen DNA contenido con compuestos no metilados, otros tienen RNA de doble cadena. Y las características de estos PMAP, que son, reitero, patrones moleculares asociados a los patógenos, son patrimonio solo de los patógenos. No existe en el huésped, no existe en nuestro organismo ese tipo de compuesto. Y además son esenciales en los patógenos para que estos puedan sobrevivir y sean patógenos. Y son estructuras invariantes compartidas por clases enteras de patógenos. Y esto está codificado genéticamente en ellos. Y eso reconocen los macrófagos y los neutrófilos. ¿Cómo actúan estos? Reconocen al patógeno gracias a esos receptores de reconocimiento, los fagocitan y luego destruyen al patógeno, liberando sobre ellos compuestos tóxicos. Compuestos tóxicos dependientes del oxígeno, por ejemplo, el oxígeno iónico, el peróxido de hidrógeno, el oxidrilo, el superóxido, los hipoalitos, las cloraminas,
Otros venenos independientes del oxígeno son enzimas lisosomales, péptidos antimicrobianos como defensinas, caleticidinas, también vierten sobre ellos unos péptidos biformilados para destruirlos. En algunas ocasiones los destruyen, y si no los destruyen, se transforman en células infectadas. Los natural killers van a ir a destruirlos si quedan infectadas. Generalmente destruyen, y otras, sobre todo los macrófagos, van a ir a la médula ósea, a los ganglios linfáticos, para presentar a estos antígenos a los linfocitos T y a los B. Y una vez ya que los linfocitos T y B han recibido esa memoria, gracias al complejo mayor de histocompatibilidad, van a ir los B a la médula ósea, los T al timo, para diferenciarse, para madurar y producir la inmunidad celular y la inmunidad. Una vez que los macrófagos son activados por los microorganismos, secretan quimiosinas, citoquinas, quimioatractantes. Liberan citoquinas como la interleuquina 1, 6, factor de necrosis tumoral, interleuquina 12, interleuquina 18, quimioatractantes que son quimiosinas, la interleuquina 8, el leucotrieno B4, la interleuquina 1, la 6 y el factor de necrosis tumoral aumentan la expresión de las moléculas de adhesión, producen la extravasación leucocitaria, aumentan la permeabilidad vascular e incrementan el ingreso de componentes del sistema de complemento a la fase aguda. La interleuquina 12 y 18 liberados por los macrófagos activados activan a las natural y la interleuquina 8 y el leucotrieno B4 reclutan los neutrófilos al foco inflamatorio. Son los quimiocitos, los quimioatractantes. Podemos apreciar en este esquema cómo se producen los efectos sistémicos cuando hay una infección. Cuando el macrófago y gran cantidad de macrófagos han sido activados por los microorganismos, y cuando se produce el doble de interleuquina 1, 6, factor de necrosis tumoral alfa, se produce la respuesta de fase aguda, en donde se activa el hígado, la médula ósea y el hipotálamo. En el hígado se sintetizan gran cantidad de proteínas de la fase aguda. En la médula ósea se movilizan los neutrófilos. En el hipotálamo aumenta la temperatura corporal. Y por acción de la interleuquina 12, interleuquina 18, al ser activados las células natural killer, se induce a la diferenciación de los linfocitos T CD4 helper del fenotipo T helper. Podemos apreciar acá las diferencias en los efectos locales y efectos sistémicos. Si bien la interleuquina 1, 6 y factor de necrosis tumoral participan en los efectos locales y sistémicos, hay que mencionar que para que se produzcan los efectos sistémicos, la producción de estas interleuquinas y factor de necrosis tumoral debe ser el doble de lo normal. De esa manera se producen los efectos sistémicos. Y las natural killer son activadas tanto en efectos locales como en efectos sistémicos. Y el reclutamiento de neutrófilos al foco inflamatorio se da sobre todo en los efectos locales en gran cantidad. Aunque también por activación de la médula ósea se libera mayor cantidad de neutrófilos. Y hay que mencionar la acción de los interferones. Hemos visto nosotros que los interferones también son citocinas o citoquinas que se producen cuando hay una infección viral. Cuando hay una infección viral, se producen los interferones con el efecto de impedir que el virus se multiplique y que además exista más proliferación celular en el desarrollo de ciertos tumores malignos. Me voy a referir finalmente a la activación de las natural killer. Después de que ha sucedido todo esto y los macrófagos han liberado sus mediadores químicos, se activan las natural killer. Una vez que los macrófagos, a través de esos
receptores de reconocimiento a patrones y a través de los PMAP, entonces liberan los mediadores químicos, la interleuquina 12, interleuquina 15, interleuquina 18, van a activar a las natural killer. Una célula infectada por virus va a liberar interferón alfa, interferón beta y también va a activar a las natural killer. Las natural killer también tienen unos patrones de reconocimiento, tienen unos receptores para reconocer esos patrones de reconocimiento específicos de los patógenos. Tienen unos receptores específicos, las natural killer, de reconocimiento de lo propio y lo extraño, gracias al complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Una vez que han sido activadas las natural killer por estos mediadores químicos, liberan interferón gamma y se inicia su actividad citotóxica, van a aproximarse a esa célula en la cual en su membrana celular, si fuese propia, se ha alterado su estructura, o si estuviera infectada por virus, o si estuviera infectada también por otro tipo de material orgánico, entonces van a dar el beso de la muerte, esas células extrañas, o van a liberar al interior de ellas las granzimas, las perforinas, el FAS y el FAS ligando para producir una aceleración en el reloj biológico y provocar la apoptosis. ¿Cuáles son las funciones conocidas de las natural killer? Tienen actividad antitumoral, antiviral, tienen inmunidad contra infecciones bacterianas, parásitos que viven a nivel intracelular. Además también actúan junto con el sistema de complemento en el proceso de citotoxicidad celular dependiente de anticuerpo, regulan la respuesta inmune a través de un diálogo recíproco de sus receptores CDS y secreción de citoquinas. Las natural killer reconocen lo microbiano no propio gracias a esos patrones de reconocimiento. Reconocen lo propio ausente de lo propio alterado inducido gracias a ese receptor NK, que es de las natural killer, receptor específico. Aquí podemos apreciar esto. Cuando una natural killer se encuentra con una célula normal en su proceso de actividad, entonces ¿qué hace? A través de sus receptores se une esa célula normal y reconoce el complejo mayor de histocompatibilidad que tienen nuestras células, que es propio, aunque sea un autoantígeno, es propio de nosotros. Entonces lo reconoce, no le ataca, no le produce el beso de la muerte, no libera en su interior ni las granzimas ni las granulolicinas. Pero si esa célula se torna extraña o es un agente patógeno, no tiene el mismo complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 que el del huésped, entonces ¿qué hace? Le da el beso de la muerte, lo destruye, kill dice aquí, lo mata, e introduce las perforinas, las granzimas y le provoca la muerte. Importante mencionar que las natural killer sobre todo actúan sobre las células diana para destruirlas totalmente y además inhiben la expresión de la célula diana ligándose a sus receptores. Este es el tema de la respuesta inmune innata. Hemos mencionado todo lo que hemos avanzado. Barreras primarias, secundarias, en ellas incluidas las células, las proteínas del sistema de complemento, la inflamación, los mediadores químicos, etc. He concluido la inmunidad innata.